Bienvenidos a Ética Siempre, un podcast que reflexiona sobre la práctica ética en la psicología. En cada episodio exploraremos diferentes aspectos de la disciplina, la profesión y la vida cotidiana. Ética Siempre, con Ángela Victoria Vera y Orlando Uribe. Bienvenidos a otra entrega de Ética Siempre. El día de hoy estamos con Juan Carlos Quintero Velázquez de la Universidad Externado y la Universidad Javeriana, quien va a hablarnos un poco de un tema que ya en ética psicológica nos había preocupado previamente, que era la comunicación pública, los actos comunicativos, pero hay una pregunta inicial y es ¿cómo te acercas desde la filosofía y desde la ética a una pregunta por la comunicación, a este tema que parece en principio para alguien que no es familiar, distante? Parece que comunicación y ética fueran temas distantes. ¿Cómo te acercas? ¿Por qué el interés? Gracias. Lo primero, sí, agradecer tu invitación. Una maravilla estar aquí. Bueno, yo creo que hay dos líneas de acercamiento. Una experiencial, vivencial, y era como también el deseo que yo tenía desde pequeñito de hacer cine. Ok. Y entonces me acerco al video, pero a través del video y la realización de videos, me vuelvo un poco autodidacta allí. Pero encuentro un campo que es muy fuerte, que es el campo de la comunicación en proyectos sociales. Y allí descubro el potencial transformador que tiene la comunicación por varias razones, porque la gente comienza a verse, a reconocer su voz, su palabra, a reconocer su propia imagen en lo audiovisual, a reconocer que tiene una historia y que esa historia puede ser contada y es valiosa, ¿sí? Entonces, digamos que a partir de esa experiencia entro al mundo de la comunicación como una decisión que tiene que ver con mi deseo de trabajar con la imagen, pero también me doy cuenta muy rápidamente que hay un vínculo con lo político, sí, y con las transformaciones sociales. Lo político no en tanto, ejercicio partidista, sino como el mejoramiento de unas condiciones sociales y darle un lugar a la palabra de la gente que normalmente no la ha tenido. Entonces, estamos hablando de la comunicación en contextos sociales, en contextos comunitarios, o la comunicación masiva. ¿De qué características particulares de la comunicación estamos hablando, al menos en estos estudios, como para ubicarnos? Mira, puedo decirlo después de mucho tiempo de estar como transitando no solamente en la reflexión, sino en el ejercicio real, en medios, trabajando en proyectos en los que había que trabajar con medios, había que generar procesos de comunicación. La comunicación nos han dicho normalmente que es llevar información de un lugar a otro, ¿no? Poco yo le digo a mis estudiantes, vengan, la comunicación no es una empresa de trasteos, ¿no? Entonces, venga, póngame esto, que llévemelo desde el receptor hasta el emisor y hágale a través de un canal. El asunto de la comunicación comienza a mostrarse mucho más complejo cuando nos damos cuenta, por ejemplo, desde la perspectiva del mismo lenguaje, que el proceso que nos lleva a entendernos con otra persona implica compartir un significado. Y los significados construyen sentido. Y los significados adicionalmente se pueden observar, ¿no? Porque la casa de los significados no es el diccionario, ¿no? Los significados se van construyendo, configurando, reconfigurando, están vivos. Estamos haciendo hermenéutica todo el tiempo, a pesar de que nos tengamos la palabra rebuscada. Exactamente, y que no sepamos ni siquiera qué es hermenéutica, pero no importa, ahí estamos, porque no solamente no tenemos un lenguaje, sino que vivimos en él, ¿no? Todo el tiempo. Desde él construimos nuestros marcos de interpretación, desde él construimos la otra cosa, es el vínculo, ¿no? O sea, el lenguaje aparece y los procesos de comunicación y el tener que vérmelas con el otro, compartiendo ese significado y con ello un sentido, aparece cuando tenemos que reconocernos que nos toca vivir juntos, ¿no? Que somos interdependientes, que no actuamos, sino que interactuamos. Sí, ahí creo que ya están apareciendo unas líneas de por dónde entra la ética en este asunto. Estamos hablando de la convivencia, estamos hablando de lo político, estamos hablando del ser para los otros.
pero nos hablas también de que estás en un campo práctico, en la producción también, sí, de medios y demás. Quizá la pregunta sería, empezamos a ver acá, estamos en un medio particular que se preocupa por la ética, pero usualmente en los medios está esta preocupación, usualmente decías que está esta preocupación por hacer un trasteo de información de un lugar a otro, la vamos a llevar. En esos entornos, ¿sí existe esta preocupación ética? ¿Crees que está presente? Yo creo que no, claramente no. O sea, digamos que uno puede hacerse una gran pregunta. Uh-huh. Primero, pues, ¿de qué hablamos cuando hablamos de medios de comunicación? Sí. Entonces uno dice, bueno, el medio es algo que me sirve para llegar a un fin. Vale, todo bien, ahora vamos a comunicación. Entonces, bueno, comunicación, llevar información del punto A al punto B. No me convence. Entonces, de pronto, ¿qué es comunicar? Desde la perspectiva del lenguaje, comunicar es la construcción de escenarios y de entornos en los que nos ponemos de acuerdo sobre algo con otro, sobre algo en el mundo y cómo actuar en el mundo. Esto, claro, no me lo invento yo, esto es Habermas, esto es teoría de la acción comunicativa. La comunicación es un vínculo. Bueno, me voy un poquito más para atrás, ¿no? Uh-huh. Me voy, por ejemplo, a uno de los maestros de Habermas, que era el señor Husserl, y decía, pues que la comunicación, frente a ese sujeto cerrado que somos, ¿no? Que nadie tiene acceso a lo que sentimos, pensamos, pues de pronto aparece la idea de que sí hay algo que nos permite entrar al otro. ¿Y eso qué es, no? Que no es la adivinación, no es la telepatía, no, es preguntar, comunicar, ¿cómo estás? ¿Qué uh-huh. tienes? ¿De qué padeces? O sea, hoy te veo triste, ¿por qué? O te veo animado, ¿sí? Uh-huh. Entonces es entrar a esa subjetividad. Y cuando entramos a la otra subjetividad, estamos interactuando. Entonces, la configuración de nosotros desde nuestro propio nacimiento como especie es una configuración intersubjetiva. Uh-huh. Que se da gracias a procesos comunicativos, a lenguajes, no necesariamente solamente el lenguaje hablado, sino lenguajes en general. Entonces la comunicación es un ámbito de acción en el cual nos configuramos como seres humanos, es un ámbito en el que podemos acceder a procesos de interacción sin los cuales no sobreviviríamos como especie, y es un escenario en el cual construimos el sentido social e individual de las existencias colectivas y subjetivas. Entonces, la comunicación es una cosa, aunque es un poquito más grande que esa empresa de trasteos de la que te hablo. Claro, es algo mucho más grande y habla de algo muy importante, la construcción del vínculo. En los vínculos, cuando estamos con otras personas, es que surge la preocupación por la ética, por lo que es bueno para aquellos que están participando en estos vínculos. Eso es algo que hemos estudiado ya en varias de nuestras entregas. Sin embargo, acá me empieza a surgir una pregunta. Y es que, pues aquí estamos, por ejemplo, sentados en un estudio y empieza a surgir el vínculo con los lenguajes también, todo lo que ustedes no están viendo, el lenguaje corporal, todo lo que estamos haciendo de señalización, la gesticulación, saber cómo estamos con esto. Pero en los medios masivos, cuando este otro es difuso, cuando no vemos a este particular, cuando no estamos comunicados, ¿cómo se establece este vínculo y esta relación? Cuando yo soy un emisor ante una masa, ante un desconocido, ante no un uno particular, ¿cómo se establece este vínculo o qué tipo de vínculo? ¿Cambia la naturaleza de la preocupación por los vínculos cuando ocurre este tipo de conexión? Sí. Un poco había iniciado hace un momento diciendo, preguntémonos sobre esto de comunicación y bueno, entonces medios de comunicación. Uh-huh. Y resulta que si vamos viendo desde la perspectiva de esto que me comentas y me preguntas, pues realmente uno dice, oiga, estos medios como que no son de comunicación, entonces echa uno para atrás en la historia, sí, son de otra cosa. Ok. Pero como que no, o sea,
echa uno para atrás en la historia, llega a la escuela de Frankfurt, teoría crítica, y dice, estas vainas son pues industrias culturales. ¿Y qué son las industrias culturales? Las que producen información, entretenimiento, bienes simbólicos, referentes, bla, bla, bla. Y de pronto te das cuenta que esa idea de las industrias culturales llegan hasta hoy más configuradas como industrias, ya ni siquiera, o sea, digamos que culturales en tanto configuración de imaginarios y de referentes sociales, sí, que determinan el actuar individual, sí, y colectivo, sí. Pero digamos que lo que están ellos preocupados no es por la generación de vínculos, lo que tenemos pues, básicamente en los medios comerciales, tenemos distintas formas de medios, que se nos olvida a veces, tenemos estos medios que son universitarios alternativos, tenemos medios comunitarios, tenemos medios públicos, todo el tiempo cuando hablamos de medios pensamos en los comerciales, pero pues claramente el peso que tienen ellos frente a los otros que te acabo de mencionar, pues es altísimo la diferencia. El asunto es que de qué se encargan, de qué van esos medios. Esos medios se encargan de ser unos buenos negocios, productivos, que le funcionen a las juntas de socios, que le funcionen a los dueños, a los grandes medios. Pues nada más mira los intereses que hay hoy en día frente a las grandes plataformas. ¿Quiénes son los dueños de las plataformas? El señor Elon Musk, Trump tiene su propia red social virtual, o sea, entonces uno dice, ¿y ellos por qué? Ahora míralo nada más en nuestro contexto nacional, quiénes son los dueños de los grandes conglomerados, Grupo Prisa, Grupo Santo Domingo, son grandes grupos económicos, igual miras Estados Unidos, igual, o sea, lo miras, ves cómo se va configurando esto y resulta que el tema de la comunicación, que poco comunica, y poco comunica porque ese tipo de comunicación no tiene como objetivo final acercarse a sus públicos, digamos, desde la perspectiva de interlocutores, sino son, alguna vez, bueno, yo trabajé en alguna cosa de radio y decía, bueno, ¿cuántas orejas hay para vender? Un poco sí, o sea, ¿qué es lo que usted ofrece desde un medio radiofónico? Pues usted ofrece orejas a las que le va a llegar no solamente con el programa, sino con la publicidad que debe vender, porque usted tiene que sobrevivir. Porque algo se tiene que sostentar la radio. Exactamente, pues, pero digamos que no es contradictorio sobrevivir, hacerlo en términos decorosos, dignos y comunicar. O sea, eso no tiene por qué pelear. Lo que sí pelea es instrumentalizar y comunicar. ¿Sí? Porque la instrumentalización es la negación de tu condición de humanidad, y con la negación de tu condición de humanidad estás negando tu dignidad y estás cosificando a los otros y los pones de instrumentos. Entonces todo el tema de la instrumentalización, bla, 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 del otro. Entonces la comunicación, pues en ese caso no comunica. Qué pena, señores medios de comunicación, lamentándolo mucho, a cambiarse el apellido, a decir, bueno, nosotros somos industrias que producimos información, somos industrias de entretenimiento, nadie los va a regañar, qué chévere entretenerse. Yo veo y oigo podcast por entretenerme, sí, o sea, no está uno todo el tiempo allá, ahora sí voy a aprender cosas. Sí, no siempre nos queremos formar, a veces queremos pasarla bien. Pasarla bien, sí, o sea, ya desestresarse, etcétera. Entonces, pues nada, pero que asuman, o que si quieren tener el apellido de comunicación, entonces el asunto es que si quieren mantenerse como medios de comunicación, pues deben honrar ese apellido, deben honrarlo. O sea, entonces, ¿qué estamos entendiendo aquí por comunicación? Vínculo, establecimiento de puentes, construcción de escenarios en los cuales podamos entendernos y coordinar la acción. ¿Y con quién? Con otro. Y ese otro, ¿y quién es otro? Otro no es normalmente el que hace parte, con ese no tengo lío, el que hace parte del nosotros. ¿Sí? Otro es el que es raro, diferente, es a cuadros, es a pepas, piensa, no sé, tiene otras opciones de vida, sexuales, religiosas, políticas, ¿sí? Ese que es distinto, con ese es con el que me comunico, porque con el otro va, hasta le guiño el ojo, ya sabe qué va la cosa. De hecho, creo que ahí está llegando uno de las graves problemáticas de nuestros medios contemporáneos, y que es una problemática ética. El hecho de que
se han vuelto de nichos, de dialogar no con los otros, sino solo con los que estamos en el club, de crear burbujas informacionales en las que importa más la satisfacción, porque si te mantengo satisfecho, mantengo los éxitos, mantengo el consumo, mantengo el rating, me mantengo pegado, te mantengo feliz. No te critico, no te doy información que te vaya a sentir incómodo, no hablo de algo que no te interese, solo mantengo. Este fenómeno del nicho es propio de los medios de comunicación. Debería haber un compromiso con algo diferente, como estás diciendo, con estos otros diferentes, con este bicho raro, como lo pusiste en tus propios términos. Si vamos a tener este compromiso, ¿este sería un compromiso ético de la comunicación? Sí, lo que pasa es que hay unas prácticas profesionales y hay unas realidades profesionales determinadas por la técnica. Entonces, digamos, el primer medio que comenzó a irse al tema de nicho fue la radio. ¿Sí? La radio se fue para el nicho, bueno, algo de prensa también, pero la radio pasó de ser ese modelo de radio genérica a la radio de nicho. Y pues, si tú quieres acercarte a alguien, pues que decidas conocerlo, saber cómo es, sus hábitos de consumo, sus gustos, pues hace parte de una información que a ti te sirve para tomar decisiones, para tener audiencia. O sea, un poco el asunto es, pues, muy chévere esto que estamos hablando, pues si nadie nos oye, pues... Pues sí, o sea, lindo la conversación, pero pues vamos a tomar cafecito más bien aquí al otro y tomamos el sol. Y probablemente nos escuchen los de la mesa al lado. Hasta encarretamos a los de la mesa al lado. Pero, o sea, ¿a qué voy con esto? O sea, necesitamos claramente un público, nos debemos a los públicos. Las industrias de la información, el entretenimiento, incluso el eduentretenimiento, la formación, etcétera, pues esperan tener a alguien que sea su interlocutor. Ahora, ojo que no he dicho público y mucho menos he dicho target, ¿no? O sea, público objetivo. Cuando uno piensa en publicidad, en público objetivo de chiquito, le muestran a uno una diana, ¿no? Okay. ¿Sí? Es el blanco, ¿sí? ¿No? El tiro al blanco, entonces, entonces, no hay gente, ¿no? Hay alguien a quien hay que enterrarle una flecha o un dardo. Y bueno, pues entonces el asunto es como recuperar primero la noción de que tú estás en procesos de comunicación. Uno, que no es llevar información del punto A al punto B solamente, claramente, si hay, digamos, punto cero de la comunicación, eso, pero que esto es mucho más complejo, mucho más importante, y su objetivo no es solamente vender, sino su objetivo es llegar a generar vínculos, puentes, repito. ¿A través de qué? De, no sé, entendernos sobre significados comunes o resignificar significados que ya no nos sirven para explicar cosas. Incluso, o sea, ¿por qué es tan importante la comunicación para lo político, por ejemplo? Sí. Pues es tan importante porque es que cuando tú manejas el significado, aquí hay una economía política del significado, cuando tú manejas el significado, por ejemplo, de lo justo, de lo bueno, de lo bello, ¿sí? En ese momento, si logras imponerlo sobre otras ofertas de significado que están ahí en la sociedad, pues lo que ganas es mente y corazón, ¿no? Entonces ganas pensamiento y voluntad y con ello pues ganas votos. Sí, de hecho creo que hacia allá quería preguntarte porque ya nos habías dejado la puya desde el inicio de esta conversación mencionando explícitamente a Musk y Trump y lo que podríamos llamar estas neoderechas, derechas alternativas, y estábamos hablando mucho de la instrumentalización en términos comerciales, en términos de explotación capitalista, pero también está esta explotación política, esta división del discurso, esta utilización de la comunicación como una herramienta casi para la alienación, para la construcción de nichos sociales particulares que no se entienden, para generar divisiones. ¿Esto de alguna manera es aceptable éticamente? Al menos si tenemos un buen compromiso con la comunicación. ¿Qué significa estos procesos que están haciendo? ¿Qué podemos interpretar y qué nos dice como de nuestro entorno? Vale, o sea, aquí hay... La respuesta puede irse mucho por lugares comunes. Ajá. O sea, uno de ellos es, pues, esta comunicación no comunica. O esa. Okay. Esa no. Quizá otra.
¿sí? Entonces, digamos que pasan con esa forma de comunicación cosas como pasa con la democracia. Tú le preguntas a un ciudadano de a pie, oiga, ¿usted vive en un país democrático? Y dice, sí, claro. ¿Y por qué? Dice, porque yo voy y voto. Dice, no, pero venga, entonces, ¿pero qué es posible? No, que el gobierno de las mayorías. Y uno, uy, qué susto. Si la mayoría, entonces, qué sé yo, tiene el pelo negro, va a condenar al exilio a los que son canosos. O sea, a ver, comienza la cosa a ser un poco más compleja. Entonces, nuevamente, es como esa construcción social que se ha hecho de la idea de comunicación. Y sobre todo una construcción aupada, empujada, fomentada por los mismos, estas empresas productoras de información y de entretenimiento, que lo hacen no sobre la idea de que hay que mantener a una ciudadanía informada para que pueda tomar buenas decisiones, sino sobre la idea que hay que mantener una ciudadanía ocupada consumiendo información y entretenimiento. Mientras tanto las voy perfilando gracias a ya no solamente los estudios de audiencia, sino ya tenemos estas herramientas poderosísimas como son pues estos software y programas y hoy en día inteligencia artificial que nos permite manejar cantidades, toneladas, millones de toneladas de información sobre personas individuales y que te dan, como tú señalabas hace un rato, pues la información que tú quieres y yo de paso pues recibo la mía, que me interesa es, pues necesito a alguien que se vista así o asá, que esté en este rango de edad, que además le guste estos consumos, tomar agüita en botilito y hacer radio y y pues llegan a nosotros y entonces nosotros pues eso es un tema viejo, ¿no? Pasamos de ser consumidores a ser la mercancía consumida. Entonces nosotros ya somos el producto, por eso el tema de redes sociales gratis, no, pues gratis nada. O sea, estamos pagando con nuestra propia existencia. Entonces, claramente, cuando se configura todos estos procesos para que tú para que te llegue una información específica gracias a los algoritmos de las redes sociales y de internet y de los motores de búsqueda y gracias ya a que esto comience a interactuar con la inteligencia artificial, pues te va cada vez a llegar de forma más perfeccionada la información que tiene que ver con tus gustos, con tus deseos e incluso con los deseos que no conoces de ti. O sea, ya la IA puede saber más de ti o los algoritmos de las redes sociales en las que tú interactúas pueden saber más de ti. Entonces, claramente te va a botar eso. Entonces, lo que tú señalabas, cuando yo solamente tengo información sobre lo que me gusta y lo que me interesa, pues no me intereso no me acerco a lo otro y mucho menos al otro. ¿Sí? Entonces, todo eso hace parte del qué pereza, qué fastidio, guácala, no quiero, no me gusta, ¿sí? Porque eso ¿qué? No tiene que ver con mi satisfacción inmediata, no tiene que ver con mis consumos, no tiene que ver con mis gustos, no tiene que ver mucho, y tiene muchísimo menos que ver con toda esa gente que es distinta. Y eso es gravísimo. Entonces, tenemos burbujas de filtro, sí, cámaras de eco, entonces todos nosotros hablando de lo mismo, chévere, entonces nos retroalimentamos y qué buenos somos los que tenemos gafas o los que hacemos radio, que tal. Y ahí, pues por supuesto, en esas cámaras de eco reforzamos la imposibilidad o el no deseo o el desagrado por lo distinto. Y en estas cámaras de eco, en estos espacios particulares donde estamos con nosotros, ¿qué tan importante es un compromiso que al menos uno se imaginaba en la teoría de los actos de habla, de que uno se está comunicando y está hablando con un compromiso con la verdad, de que está buscando transmitir información que es cierta? ¿Ese compromiso sigue existiendo en el nivel práctico? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Y cómo debería ser en el sentido ya del deber ser, de la ética y de este tipo de preocupaciones? Cada que se habla de verdad, aparecen muchos problemas. Bueno, sí, sin la verdad en mayúscula, no, o sea, al menos con lo que podemos conocer como cierto. Esa dejémoslo de lado, sí, o sea, por lo menos con lo que uno puede ir y darse cuenta que hay algo que verifica, ¿no? O sea, hay una afirmación verificable, hay unos datos verificables que tienen, digamos, la posibilidad de ser constatados. Y si en el mundo de la información a eso le podemos llamar verdad, ¿sí?
Pero igual, eso eso que es constatable también debe ser contrastable. En el sentido de que una cosa tú lo constatas y tú dices, doy fe porque yo lo vi, lo viví. Y bueno, pues es el tema de recurrir a distintas fuentes, y que son las bases de la ética periodística, ¿no? O sea, nunca te quedes con una sola, tal. Y sin embargo, pues con los desarrollos tecnológicos, o sea, hace poco, pues nada, simplemente le pregunté a la IA, oiga, dígame cuántas veces el presidente actual de los Estados Unidos se le han identificado fake news, noticias falsas. Bueno, sacó una buena lista. Y va a seguir creciendo. Entre el día de hoy y que editemos el episodio y lo publiquemos, va a seguir creciendo. El asunto es dos cosas. Naturalizarlo. O sea, decir, sí, bueno, ya es así, entonces tal, la verdad ya perdió su valor de lo constatable. O decir, venga, aquí hay que fomentar también una mirada un poco más crítica. Pero también hay otra pregunta de fondo y es, ¿estamos convirtiendo en el ejercicio o estas formas cínicas de las clases dirigentes de ejercer el poder mediante la mentira sin importarle que luego digan sí o no? Porque pues igual va a tener la gente que le crea, los marcos de interpretación no se cambian fácil, la gente, o sea, a pesar que te muestren la evidencia que contrasta y contradice la noticia falsa, te va a decir, pero no, sí, fulanito tiene igual razón. Me incomoda, porque casi que no se diferencia la opinión del hecho. No. Pero pues el asunto es que sí nos posicionemos un poquito ahí y miremos, o sea, ¿cuál es el objetivo de comunicarnos? Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo de informarnos? Miremos si esto tiene, digamos, unos beneficios sociales. ¿Los tiene? ¿Sí o no? O tiene unos beneficios que se instalan dentro de las lógicas de las industrias y de los mercados que producen bienes y servicios específicos, cuya función, que es legítimo claramente, en la comunicación de pronto uno mire, venga, toquémoslo con más calma, pero que es legítimo que quieran sobrevivir, de algo tendremos que vivir en la radio y en los grandes medios, y de algo y de alguna forma tendrán que seguir enriqueciéndose pues los grandes dueños de medios. Pero bueno, entonces volvamos acá un poco al mundo más cercano y podemos decir que, o sea, no podemos normalizar la mentira, ¿no? Eso. O sea, o el faltar a la verdad. No podemos normalizar eso, y lo que tenemos es que, pues, estar atentos, generar resistencias, o sea, y un poquito también de alimentar una emoción que se capitaliza mucho hacia los enemigos políticos, que es la indignación, ¿no? O sea, indignémonos, ¿no? O sea, la indignación es un sentimiento que aparece cuando reconocemos la injusticia en otros, y la rabia es ese mismo sentimiento cuando vemos que la injusticia fue hacia nosotros. Digamos eso un poco en la perspectiva de una línea filosófica por allí que nos dice... De los sentimientos morales, de cómo nos sentimos ante el mundo. Y de pronto, pues no está mal ponerse bravo, ¿no? De pronto no está mal decir, oigan, eso que están haciendo... pues no está tan chévere eso, y no podemos normalizar el todo vale, ¿no? Un poquito en la perspectiva de que vivimos en sociedades que nos dicen, pues tú estás solo, o sea, interdependencia cual, tú no dependas de nadie, el mundo pues está hecho para los triunfadores, los que son capaces. Esos discursos, pues que tocan a mucha gente. Y la tocan también pues uno entiende, o sea, sistemas como sociedades como la colombiana, con tantas exclusiones, somos segundo país en el mundo con mayor brecha en desigualdad. Con tanta exclusión, pues alguien dice, oye, piensa en los otros. Dice, pues ¿quién ha pensado en mí? Uh-huh. O sea, no hay Estado, no hay sociedad, no hay ley, no hay nada que me proteja. O sea, me dan migajas y si sirven políticamente me las dan, si no de pronto no. Uh-huh. Cuando digo políticamente, digo electoralmente. Entonces uno dice, oiga, sí, pues es muy berraco, es muy difícil que la gente diga, venga, yo me vinculo contigo y tan chévere, tú que eres distinto. No, aquí cada quien ahí de la selva.
Pero justamente por eso es que adquiere y cobra sentido la ética en estos procesos de comunicación. Porque es que no podemos despachar la verdad en términos periodísticos, ¿sí? No la verdad absoluta, sino la verdad en términos periodísticos, la verdad que es contrastable, que es verificable, un poco positiva si se quiere, pero pues la necesitamos, yo no puedo decir cosas que no tengan sustento. Los distintos puntos de vista y la construcción con esto de una sociedad más informada desde el sentido clásico de la opinión pública, pero también desde el sentido de configurar una sociedad pues menos dura, más solidaria, más compasiva, más interactuante, más actuante de forma intersubjetiva. Los contenidos de Ética Siempre pueden complementarse con los recursos disponibles en nuestra página web www.eticapsicológica.org. Allí encontrarán artículos académicos, guías para la pedagogía y el aprendizaje, casos de estudio y múltiples discusiones para la práctica profesional. Y quizá aquí era cuando es bueno llegar también a lo que estás haciendo, este llamado de la compasión, de la inclusión de otras prácticas, porque sí, las críticas, las dificultades, las incomodidades, inclusive las indignaciones con los medios, pues las hemos vivido. Pero creo que he visto en tu producción una propuesta hacia la solidaridad, hacia la compasión, hacia el cuidado en la comunicación, casi que como una respuesta ante precisamente todas estas dificultades éticas. ¿En qué consiste? Voy a partir como un poco como profesor que soy. Sí. Y es, bueno, hay como hay un lineamiento desde la filosofía o más bien una teoría, la teoría de la acción comunicativa. Entonces, hay dos nombres, apellidos allí, es Habermas y Appel, Karl Otto Appel. Listo. Estos dos señores dicen, venga, chévere, entrarle a la subjetividad, ponernos de acuerdo con otros sobre algo en el mundo para coordinar la acción. Y hay una cosa clave que viene allí, que es lo que comienza a tener relevancia ética en la comunicación, y es que cuando yo me acerco a comunicarme con otros porque identifico que el otro se comunica y me puede entender. Entonces lo veo como un yo, como un otro yo, de hecho así lo llama en la teoría, es otro que yo, que es como yo. Sí, yo no me comunico con el gato igual que con Orlando. O sea, hay una diferencia grande. Seguro. Esperamos, o quien quita, podemos poner a nuestro gato aquí a presentar el podcast. Esperemos que no lo haga mejor que nosotros. Y el tema es que yo no le hablo a la piedra. No le hablo a la mesa, o sea, esto que es una bobada que puede sonar tan evidente, tiene un peso, si lo miras bien, que es clave, y es que yo solo me comunico con el que considero que tiene la capacidad de comunicación. Entonces lo reconozco como un igual, yo le doy el valor de interlocutor válido. Eso es de la teoría de la acción comunicativa, ¿sí? Entonces veo al otro como un interlocutor válido, te reconozco, te veo, ¿no? Un poco como en la película esta Avatar, ¿no? Cuando se saludan, no es que humano, sino te veo, ¿sí? Te veo a ti. Entonces en ese te veo a ti como un humano, como un otro que es como yo, ¿sí? Hay una base, o la base del reconocimiento de la dignidad. Eres un otro como yo. Y de ahí en adelante, que luego entonces nos pongamos de acuerdo, si tú pones una razón, yo pongo la otra, pues la cosa comienza a decir, pues tenemos competencia, y además podemos construir miradas de la realidad y podemos determinar lo que por ahora vamos a considerar o verdadero, o justo, o correcto, ¿sí? Entonces, como que podemos decir, si podemos mirar y ponernos de acuerdo sobre lo verdadero, lo justo, lo correcto, lo bueno, tal, lo deseable, lo bello, pues de pronto, pues es que hay distintas formas de entenderlo, no hay una sola. Y que entonces, si no hay una sola, hay pues varias, y pueden ser válidas, ¿no? Pueden ser, ¿no? Habría que mirar una por una, ¿sí? Si hay alguna forma de entenderlo justo como ir a acabar a los que piensan distinto que yo. No, ese límite no se puede rebasar, ¿sí? Ese es un límite, claro. Pero el tema es entonces que en esa, digamos, en esa
reconocimiento del otro, en esa construcción de la argumentación, en ese examen de los argumentos y decir, oiga, vos tenés razón, o sea, está más chévere tu argumento que el mío. Y no me destrozó la vida por aceptar que puedo cambiar de posición. Exactamente. Nuevamente, entonces estamos ante otra de las condiciones o pegues éticos que existen entre la comunicación y la ética. Y luego, entonces uno mira, bueno, venga, pero esa sociedad que pinta esta teoría de la acción comunicativa es como una sociedad ya de gente allá como seria, que se la pasa argumentando, ¿sí? Como aburrido eso, ¿no? Y esa gente no siente, tal. Y entonces, un poco la idea que luego va a ir construyendo, por ejemplo, Adela Cortina con el tema de la ética de la razón cordial es, venga, asumamos que aquí hay emociones. Uh-huh. Es razón, pero es cordial. Y el cordial allí no es que sea buena gente, no, es el cordis, es pasar por la emocionalidad del corazón, ¿sí? El cordis, recordar es volver a pasar por el corazón. Entonces es ubicarnos como seres complejos, situados, no solamente racionantes o razonantes, mejor, sino, pues hombre, que pues, no solamente tenemos hambre, sino que tenemos tusa. O sea, mi mujer me echó, mano. Sí, no somos los sujetos abstractos de la ilustración, sino somos personas que sentimos, que estamos acá situados, sintiendo cosas. Y nos duele lo que pasa en el Transmilenio, y estoy mamado porque llegó, todo siempre esta vaina está llena y es incómodo y huele, qué sé yo. Sí, entonces la emocionalidad entra allí, pero hay una cosa muy importante, y es que hay un sentimiento sin el cual nada funciona, nada. Y es la compasión. Okay. Nada funciona en las interacciones. ¿Por qué? Porque cuando entendemos la compasión, no como la lástima, no como el pobrecito, no como la conmiseración, no como el sentimiento dado desde una tradición religiosa u otra, sino la compasión entendida como la posibilidad de indignarme justamente ante la crueldad que se comete con el otro, ante la injusticia que se comete con el otro, o que yo estoy cometiendo conmigo, o que están cometiendo conmigo, pero sobre todo esto me pone en una situación relacional y vincular. ¿Sí? Y gracias a la compasión yo reconozco al otro como frágil, como yo. ¿Sí? A mí me duele que me bote mi novia o mi pareja, o me duele que mi hija esté enferma, o que mi hijo, qué sé yo, o que mi madrecita tenga tal cosa, ¿sí? El ser humano, uno de los seres humanos que más amo, etcétera, etcétera, que mis amigos sufran. O soy frágil porque simplemente nací así, porque son mis condiciones biológicas, porque tengo una salud débil, porque el azar, el destino me lleva a eso. Pero es que la fragilidad es condición no individual, sino es condición de especie. Ok. Sí, claro, es una condición de todo humano. Todo humano es frágil. O sea, si aquí no me vengan a decir, yo puedo, o sea, pues nada, hasta los grandes, digamos, poderosos del planeta, pues nada, han terminado un poco mal. O sea, pensemos en Benito Mussolini, o pensemos en Hitler, o pensemos en gente que se sentía todopoderosa, ¿sí? Y de pronto uno dice, venga, esto terminaron no tan chévere, porque somos frágiles. Digamos, desde la dotación de natura. Entonces, la compasión es reconocernos en esa fragilidad, pero también que no la logramos solos, porque somos frágiles. ¿Sí? Y que gracias a eso es que sale la comunicación, y que gracias a eso es que podemos entendernos, y porque gracias a eso es que pues nos juntamos en clanes y vivíamos en cavernas, pero luego ahora vivimos en estas otras cavernas, pero un poco más sofisticadas y más tecnologizadas, pero la misma vaina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que mantenernos. O sea, porque en conjunto juntos. Estamos atacando nuestra fragilidad gracias a que nos comunicamos. Estamos apoyándonos para ir ante ella. Es una de las formas que tiene la vida. Esa interdependencia es una estrategia de la vida. Así como la comunicación aparece como, digamos, desde una perspectiva, aparece como una necesidad de sobrevivencia. No es que alguien estaba por ahí desparchado y dijo, me voy a inventar comunicarme, y me invento el lenguaje o los lenguajes. ¿Sí? No, o sea, esto aparece porque es útil, funcional y adicionalmente
propiciador de las formas de la vida que son diversas, que son tal, por eso hablamos distintos lenguajes, por eso tenemos distintos significados. Entonces, el conocer eso es a lo que debería contribuir la comunicación. ¿Qué hace ahora? Pues tristemente no. Entonces tenemos, repito, tú lo dijiste, las cámaras de eco, ¿sí? y las burbujas de filtro, pero pues adicionalmente está el perfilamiento y adicionalmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos hoy en día unas grandes industrias de la información, del entretenimiento, desarrolladas y cada vez más altamente tecnologizadas, de forma tal que, voy a utilizar aquí términos de McLuhan, ¿no? Que han amputado funciones que ya no, pues que no usamos a cada desarrollo. O sea, el problema no es la técnica, el problema es qué horizonte se le está dando desde quienes toman las decisiones. Y lo otro es nosotros como sociedad, qué horizontes queremos que vaya teniendo la técnica, los desarrollos tecnológicos. A nosotros nadie nos preguntó nada de esto que está pasando, y quizás ahora pues ya no nos van a preguntar, pero quizás sea hora de hacernos oír, ¿no? O sea, decir, venga, esto que está pasando, ustedes haciéndonos creer que esto es comunicación, ustedes haciéndonos creer que a través de esto podemos generar procesos de fortalecimiento social. Todo esto pues no está siendo muy... O sea, no hay una coherencia entre lo dicho y lo que ustedes hacen. No estamos usando la herramienta para aquello que se supone que debe usarse. Determinemos, ese se supone que debe usarse, ¿cuál es? ¿No? O sea, porque es que podemos darle el camino que queramos. Ahora, el problema es que no estamos como sociedades metidos allí. Pero sí es un tema por lo menos de acción. Venga, démonos cuenta. O sea, estamos naturalizando que no hayan, o sea, que haya afirmaciones que no tienen sustento, fake news o mentiras, ¿no? Bulos, dicen los españoles. Para mí no es exactamente mentira, sino que esto es una construcción tecnificada de un relato no constatable, no comprobable, con fines que van a tener rendimientos en lo político, en lo económico, en lo ideológico, si se quiere, ¿sí? Y con ello se mantienen condiciones sociales de privilegio para unos y de injusticia o desnivel para otros. Entonces, no podemos normalizar eso, así como no podemos normalizar la violencia de género, no podemos normalizar la guerra, tampoco podemos normalizar esto, porque esto lo que esta forma de configurar la comunicación nos está llevando es a la imposibilidad de convivir. Y en este caso, he hecho mano también de un filósofo francés que se encarga de mirar el tema de la comunicación, el señor Dominique Walton, dice, o nos comunicamos o terminamos en la negación del otro, en la imposibilidad de vivir en comunidad, en la imposibilidad de construir democracia. Y digamos que cerraría un poco la mención a Walton diciendo, para él, lo contrario a la comunicación no es el silencio, es la violencia. Entonces, o nos comunicamos o estamos abocados a la violencia. Y los medios de comunicación, para que puedan tener de forma, no sé, honesta, gallarda, honrando ese apellido de comunicación, tienen que ser morales, o no son medios de comunicación. O sea, la comunicación o se inscribe en una acción moral o no es comunicación. Esa es una muy buena conclusión sobre lo que está pasando con los medios y cómo apropiarlos. Sí, de hecho, creo que escuchándote a mí me recuerda mucho que estos sentidos también pueden ser relacionales, que son netamente relacionales. Es con un otro, ya sea una persona natural o una ficción jurídica, como estás hablando de los mercados, pero siempre es una relación que se crea. Y en esta relación, pues, lo que estamos hablando, hay comunicación, y hay comunicación de las dos partes, tanto si quien nos escucha es profesional en la psicología, como si es alguien que va a acercarse al consultorio, y es esa comunicación con un otro diferente. El vínculo. O sea, es que el tema acá, y en el campo de la psicología sí que adquiere sentido la concepción de comunicación como vínculo. O sea,
claramente si tú no generas un vínculo, así sea con un compromiso, con una idea, mercado financiero o lo que sea, ¿sí? Si no está ese vínculo, que es ese otro nombre de la comunicación, creo yo, y lo puedo decir claramente, ¿sí? Desde esta propuesta, o es vínculo la comunicación, o tampoco es comunicación. Okay. Entonces es desde lo vincular que tenemos como esa relación entre comunicación y prácticas en el campo amplio de los distintos lugares de la psicología. Es pues reconocer que ese vínculo, sin eso no hay nada, porque tampoco hay confianza. ¿Sí? O sea, el vínculo te da la confianza. ¿Sí? Sin el vínculo, al no haber confianza, pues no hay forma de interactuar de forma honesta. ¿Sí? Y si no hay forma de interactuar de forma honesta, pues no comunicas, y si no comunicas, pues hay un abismo entre las dos personas que están, así sea, a 1 milímetro de distancia. Y no se va a poder ejercer la profesión tampoco, porque no va a haber ninguna conexión, no va a haber ningún vínculo y no va a haber ninguna comunicación. Creo que aquí nos has ayudado mucho a esclarecer también muchas de las razones por las que desde Éticas Psicológicas siempre hemos tenido esta cercanía y este compromiso con las éticas del cuidado, porque pues no son tampoco solo una forma, y aquí estamos viendo una perspectiva comunicacional de las éticas del cuidado. Juan Carlos, muchas gracias por participar de este espacio y espero que hayas disfrutado de esta charla. La disfruté montones, Orlando. Gracias por la invitación, un gusto estar acá, y bueno, gracias por permitirme desarrollar esta conversación que trae cosas bonitas. Y también gracias a nuestros oyentes si nos acompañaron hasta este momento. Esperamos habernos comunicado con ustedes. Ojalá. Y pues ojalá se haya logrado, y estamos abiertos a recibir también mayor comunicación por su parte. Hasta una próxima ocasión. Gracias por escuchar Ética Siempre, un podcast de ética psicológica, un proyecto de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y la Universidad del Rosario, con el apoyo de U Rosario Radio. Nos oímos en el próximo episodio.